Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Alberto Luis Grados Calubra, docente del curso virtual de Ciencias Sociales para segundo grado A y B de la institución educativa Mariano Santos Mateo, nivel secundario. En esta oportunidad para dar los alcances referente a la unidad 2, la edad moderna. Para entender todo hecho o acontecimiento histórico es necesario tener en cuenta dos aspectos, la temporalidad y el espacio. La temporalidad, tiempo, y el espacio geográfico, es decir, el territorio. Entonces, la edad moderna, el tema de esta unidad, se suscita entre los siglos XV y XVIII, es decir, desde 1400 a 1799, y en el espacio geográfico o territorio de Europa. ¿Qué características mostraban ese territorio de Europa entre los siglos XV y XVIII? No existían los países como lo conocemos actualmente, sino existían los reinos. Reino de Portugal, Reino de España, Reino de Francia, el Sacro Imperio, lo que es ahora Alemania, Austria, el Reino Unido, que hasta ahora existe, miren las Provincias Unidas, Flandes, lo que ahora son los Países Bajos. No existía Italia, miren, existían los Estados Pontificios, el Reino de Nápoles, ¿no? Entonces, miren, no existía no existía Rusia, sino el Reino de Rusia, ¿no? Lo que ahora es Turquía es el Imperio Otomano. Entonces, con algunas características de la edad moderna lo vamos a dar a partir de la observación de tu libro de Ciencias Sociales de segundo grado, ¿no?, que nos otorga el Ministerio. La edad moderna es algo muy interesante. Surge a partir del colapso del mundo medieval. Las monarquías, los sistemas feudales, el sistema feudalismo donde estaban las clases sociales, ¿nos recuerdan? El rey, la nobleza, la realeza, ¿no? Entonces ese sistema social empieza a colapsar, ¿no? La economía empieza a decaer, es decir, la agricultura, basada estrictamente en la Edad Media, empieza a colapsar, empieza a derrumbarse, ¿no? Políticamente el sistema absolutista es cuestionado, ¿no? Es cuestionado. Este colapso de esta edad media trae como consecuencia la formulación o la formación, de estados modernos. Es decir, que estos reinos buscan intensificar su reinado, buscan alianzas políticas, alianzas económicas para fortalecer sus reinos y no ir a la decadencia como en la Edad Media, ¿okay? Como en la Edad Media. Entonces, el Estado moderno surge en función a eso, pues, ¿no? El Estado moderno, estos reinos quieren consolidar su Estado y entonces empiezan a actualizar su medio político, ya no ser un total absolutismo. El ejemplo de un Estado moderno y que ha subsistido desde el siglo XVIII es el Reino Unido, lo que es Inglaterra, ¿no? El Reino Unido. Entonces, los Estados modernos empiezan a realizar políticamente alianzas estratégicas con otros reinos para afianzar su poder. La economía pasa de ser la agricultura, la principal medio, pasa a ser ahora el comercio. Entonces, el comercio. Hay una nueva clase social en estos estados modernos, el comercio y la banca. ¿Quiénes dominan? ¿Qué clase social dominan el comercio y la banca? Son los burgueses, generalmente judíos. Los judíos adinerados son los que empiezan a tomar especial preponderancia en esta época. ¿Okay? Entonces, eso es el Estado moderno. Entonces, en la Edad Media ya se empieza a hablar de ciertos derechos de los ciudadanos, ¿no? Se empieza a hablar de las personas, ¿ya? Entonces, con la Revolución Francesa ya se empieza a hablar de los derechos del ciudadano, pero ya se empieza a cuestionar a la nobleza, a la realeza, ¿no? Se empieza a cuestionar también a la religión católica apostólica romana. Entonces, esas son algunas características de este Estado moderno, ¿okay? En el Estado moderno, en los anteriores módulos, ustedes han podido ver dos características esenciales, el humanismo y el renacimiento. Vamos a empezar con el humanismo brevemente. ¿Okay? El humanismo es una nueva forma de pensar. En la Edad Media, el pensamiento preponderante era la escolástica, era el pensamiento religioso, o sea, Dios, la Iglesia Católica Apostólica dominaba el pensamiento de aquella época, donde Dios era el centro del universo
y todo giraba en torno a Dios. Si algo te sucedía, era porque Dios así lo pensaba. En la edad moderna cambia esa idea y empieza el humanismo. Entonces hay un cambio, un giro. Entonces el hombre es el centro del universo. Entonces ya el hombre ya no depende de Dios, sino depende de sus acciones, ¿no? Eso es el humanismo. Se centra, el pensamiento de la humanidad se centra en el hombre. Por eso es el humanismo. Un factor preponderante para ese pensamiento es el desarrollo de la imprenta con Gutenberg. Gutenberg, este alemán, de origen del imperio, Sacro Imperio, crea la imprenta. Al crear la imprenta, el primer libro en imprimirse es la Biblia. Y se empieza a imprimir no solo en latín, sino también más adelante se empieza a imprimir en el propio idioma de la región. Imaginémonos, trasladémonos en una máquina del tiempo entre el siglo X, XI, XII, XIII, XIV, XV, ir a la iglesia y escuchar el sermón, ¿no? En latín, imagínense. O sea, la mayoría de personas no lo comprendía, ¿no? Era un idioma solamente reservado para cierta élite. Con Gutenberg cambia eso, ¿no? Entonces empieza a leer la Biblia en el idioma del reino donde se imprimía. Y eso es muy interesante, ¿no? Eso es muy interesante. Eso también es una causa para que el pensamiento humanista se vaya expandiendo por toda Europa, ¿ok? Por toda Europa. El segundo impacto en la Edad Moderna es el Renacimiento, que surge en Florencia, ¿no? Que surge en uno de estos estados del Estado Pontificio. Mire, no existe Italia, como les decía, están los estados pontificios. El Renacimiento es el renacer, ¿no? Es el renacer. ¿Pero renacer de qué? El renacer de uno de los imperios más fantásticos e importantes que tuvo la Edad Antigua, que era el Imperio Romano. Es el renacer del Imperio Romano. ¿Okay? Ese es el Renacimiento. Se da bastante énfasis a las características que marcó el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano, sobre todo en las artes. De esta época son famosos los tres grandes renacentistas de la época, pues, ¿no? Rafael, Miguel Ángel y Leonardo, ¿no? Leonardo da Vinci, no Leonardo DiCaprio, sino Leonardo da Vinci, ¿no? Rafael y Miguel Ángel, ¿no? Estos tres genios de las artes no solamente fueron artistas, no fueron literatos, fueron pintores, fueron arquitectos, fueron inventores. Entonces, ¿no? De esa época llegan a nosotros sus obras, ¿no? El David, miren, este es el David, el David de Miguel Ángel, ¿no? ¿No? Te podemos encontrar acá también a la Gioconda de Leonardo da Vinci, miren ahí, ¿no? Entonces ahí es el Adán y Eva. Entonces el Renacimiento es ese movimiento social, cultural, artístico que da énfasis a un periodo de la historia antigua que es el Imperio Romano. Y generalmente sus obras son relacionadas al pensamiento religioso católico apostólico romano, porque se da pues en este espacio entre los estados pontificios, ¿no? Como es Florencia. ¿Okay? Muy bien, el módulo 8, el cual ustedes van a desarrollar, trata acerca de un tema muy interesante. Es la reforma y la contrarreforma. La reforma. Les hacía mención que el Renacimiento surge en estos estados pontificios en donde aún la Iglesia Católica Apostólica Romana ejercía un gran dominio. La reforma es el cuestionamiento a los lineamientos que tenía la Iglesia Católica Apostólica Romana, o sea, la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, este señor, Martín Lutero, que pertenecía a lo que ahora es Alemania, empieza a cuestionar el pensamiento católico, ¿no? Cuando ustedes van a observar su biografía, van a encontrar cómo cuestiona, ¿no? Cómo cuestiona el pensamiento de la Iglesia Católica Apostólica, ¿no? Entonces, en esta reforma es el nacimiento de las iglesias protestantes. Algunos de ustedes de seguro son de las iglesias protestantes, no pertenecen a la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino son protestantes, ¿no?
Entonces es el nacimiento de esto. Hay un cisma. ¿Qué es un cisma? Es una división, ¿no? El rey Enrique VIII crea su propia iglesia. Imagínense, en pleno siglo XVIII, Enrique VIII se separa de la iglesia católica y forma su propia iglesia, la iglesia anglicana. Es una nueva, son nuevas religiones protestantes, ¿no? Es interesante que ustedes van a poder ahí analizar con los recursos que yo estoy dando acerca de la reforma. Como respuesta a la iglesia católica no se queda cruzado de brazos, ¿no? Entonces da la contrarreforma. Se empieza a Martín Lutero lo expulsa de la iglesia católica, ¿no? A Enrique VIII, Enrique VIII forma su iglesia por algo muy interesante. Cuando hay una boda católica no hay divorcio, salvo que lo haga el Papa. El Papa no quería divorciarlo a Enrique VIII, entonces Enrique VIII forma su iglesia anglicana. Lutero forma su iglesia los luteranos, ¿no? Que hasta ahora existe, ¿no? Entonces, la iglesia católica no se quedó de brazos cruzados, pues en su concilio de Trento da algunas pautas para reformar y actuar contra Martín Lutero, ¿no? Eso lo van a poder ustedes realizar. Las iglesias protestantes, luteranas, calvinistas, no se dan en Francia, en España, sino se dan en los países nórdicos, como no Inglaterra, como por ejemplo, no, miren acá, no se dan en esta zona. Portugal, España, Francia, son católicos, ¿no? Enraizados, por decirlo de un modo. Se da generalmente en el Reino Unido, en Dinamarca, ¿no? En el Sacro Imperio, ¿no? En los Países Bajos, ¿no? Se dan esos países, esas religiones protestantes, ¿ok? Muy bien, entonces, esta es una pequeña introducción que a ustedes les va a servir. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar el módulo 8. El módulo 8 es la reforma y el cisma religioso. Recuerden que este módulo lo pueden encontrar en el portal de Mariano Santos Mateo, o haciendo control más clic, les sale también les lleva al enlace, para su libro de historia, ¿ok? Aquí miren, les dejo una actividad que es la biografía de Martín Lutero. Martín Lutero, ¿no? Era un monje, pertenecía a la iglesia católica, pero luego se separa. Es una muy buena, interesante biografía de Martín Lutero. Luego dejo, a partir de la lectura de la biografía y la lectura de su libro, ¿no?, resolver estas 3 interrogantes respecto al contexto, la visión personal que tenía Lutero acerca de la iglesia. Nos decía que la iglesia debe ser de vocación, no por dinero, ¿no? Entonces, muy interesante. La expansión de la reforma, o sea, ¿en qué países tuvo mayor impacto la reforma? Miren, son esos países nórdicos. En el reino de Portugal, en el reino de España, en el reino de Francia no tuvo mucho. ¿Por qué? No, en los estados pontificios tampoco tuvo mucho apego, sino tuvo en los estados nórdicos, ¿no? En los estados nórdicos. Entonces, para que tú identifiques en qué países se volvieron protestantes, ¿no? Y en qué países se mantuvo la iglesia católica. Y cuáles fueron las acciones que propuso la Iglesia Católica Apostólica en el Concilio de Trento, ¿no? Da algunas reformas para detener. O sea, nace la famosa Compañía de Jesús, los jesuitas, los soldados de Jesús. Es una de las medidas que ustedes lo van a encontrar ahí cuando ustedes investiguen respecto a eso. Está su vocabulario, que es protestante, que es un cisma, que es luterano, que es concilio y que es precursor, ¿ok? Entonces, ya saben que pueden entregarlo a través del correo, o en el mejor de los casos por esta actividad en calugramilauras.com. Para entregar en calugramilauras.com es necesario estar inscritos, pues, y matriculados. Los que todavía no están inscritos me entregarán todavía al correo electrónico. O aquellos que, por ejemplo, me envían sus trabajos con imagen, ¿ok? Con imagen. En el siguiente video yo voy a dar las pautas exactas de cómo enviar el módulo número 8, ¿ok? Muy bien, queridos estudiantes, sin más que comentar, ha estado con ustedes el profesor Carlos Alberto Luis Grados, Calugra, docente del curso de Ciencias Sociales, dando una introducción a lo que va a ser el trabajo del módulo 8, ¿ok? Hasta una próxima oportunidad.